Hola, bueno, hoy vamos a hablar del Doppler fetal. Entonces el Doppler fetal es súper importante, súper importante, porque lo vamos a hacer en pacientes en las cuales sospechemos, por ejemplo, una restricción del crecimiento intrauterino, bien sea por patologías de base, por una preeclampsia, o sobre todo en pacientes que presenten riesgo de tener un feto con aneuploidías. Listo, entonces lo principal, igual al final voy a poner una imagen con respecto a la clasificación y otra con respecto a mis apuntes, pero lo primero es tener en cuenta que las arterias cerebrales medias, bueno, la arteria cerebral media es de bajo flujo pero de alta resistencia. Por eso, el percentil que nos va a reportar siempre debe ser mayor a 95%. Perdón, sí, mayor a 95%. Si es menor al 5%, tenemos problemas. Ahora, la otra parte que debemos saber es que la vena, la arteria umbilical, es de alto flujo y de baja resistencia. Por eso el percentil normal debe ser entre 5 y 50. Si está mayor a 95, vamos a tener problemas. Aquí sí vamos a tener problemas. Entonces ahí está esa diferencia. Arteria cerebral media, check, bien, si está por mayor a 95. Pero arterias umbilicales mayor a 95, no sirve. Está mal. Listo, eso es lo principal. O sea, como para no enredarnos, igual al final vamos a poner. Importante saber que el principal riesgo es por aneuploidías, el riesgo de RCIU, y que esto lo que me va a medir principalmente es eso, cuál es el riesgo de que el bebé presente una restricción del crecimiento intrauterino. Este me va a medir, también puedo ver de pronto un perfil biofísico, puedo ver el diámetro de la circunferencia abdominal del bebé, puedo ver el peso fetal estimado, el percentil de crecimiento, ¿cierto? El peso fetal estimado y qué percentil está para la edad gestacional que pueda tener. Bueno, entonces el diagnóstico lo vamos a hacer principalmente y lo debemos reportar como primero el grado de severidad, es decir, el grado de severidad es un estadio, es un RCIU grave o severo o no severo, si es temprano o tardío. Temprano si es antes de la semana 32 de gestación y tardío si es mayor a la semana 32 de gestación. Y el estadio de clasificación del Doppler, que ahorita lo voy a mencionar y al final voy a poner una tabla con esos valores. Eso es muy importante porque ellos nos van a dar cuál es el seguimiento que debemos hacer, cada cuánto, la vía a desembarazar y la semana a desembarazar. Entonces por eso debemos tenerlo muy presente. ¿Qué otra cosa es importante saber? No, eso es lo más importante. Ahora les voy a hablar de la clasificación del RCIU Doppler. Yo creo que eso es la cosa más importante que debemos tener en cuenta. Obviamente lo de la arteria cerebral y el percentil, y lo de la arteria umbilical es súper importante tenerlo en cuenta. Bueno, el RCIU lo podemos clasificar en 4 estadios, siendo el primero el más leve, por así decirlo, y el 4 el más avanzado y más grave, y el que requiere acciones en bombas. Entonces, el RCIU estadio 1 es cuando tenemos un peso fetal estimado menor a 3%. Siempre que hablamos de peso fetal estimado menor o igual a 3%, hablamos de severidad. Severidad. Si es menor al 10%, pero no alcanza a llegar al 3%, o sea, de 3 hasta 10, o sea, de 4 hasta 10, yo no digo que tiene una restricción, yo digo que tiene un peso o un feto pequeño para la edad gestacional. Y mayor a 10, el percentil, o bueno, el peso fetal estimado mayor al 10%, está normal. Pero pues obviamente sí está muy límite, que hay que mirar. Pero por lo general, eso es como lo adecuado. Listo. Entonces, ten en cuenta eso. El RCIU estadio 1 es cuando tenemos un peso fetal estimado menor al 3% y está presente una o varias de las siguientes características. Entonces, que tenga un índice cerebroplacentario. Ya sabemos cómo se saca el índice cerebroplacentario. Es principalmente por la división del percentil del IP de la arteria cerebral media sobre el IP de la arteria umbilical, ¿sí? Entonces, si me da menor a 5 ese, o si me da menor a 5 el IP de la arteria cerebral media, o si me da mayor a 95 la arteria umbilical o las arterias uterinas, entonces entra dentro de esa clasificación. La vía de desembarazar, este es el único de los estadios que yo puedo hacer parto vaginal y llevar hasta la semana 37 de gestación, o sea, a término prácticamente, y el seguimiento lo vamos a hacer cada semana con Doppler. Ahora,
El estadio 2, el RCIO estadio 2 es cuando tenemos un peso fetal estimado menor al 10%, y presenta una o las dos características de este estadio, que es uno, un flujo diastólico ausente en las arterias umbilicales, o un flujo diastólico inverso o reverso en las arterias, en el istmo aórtico, perdón. Y el seguimiento es cada 3 días, o sea, cada 72 horas con Doppler. Se desembaraza en la semana 34 y se debe hacer por cesárea. Listo. Ahora, el estadio 3 es peso fetal estimado menor al 10%, que aparte de eso presenta flujo diastólico reverso en las arterias umbilicales, o un IP, del ductus venoso mayor al percentil 95%. Entonces, el seguimiento es cada 48 horas. La vía de desembarazar es por cesárea y se desembaraza en la semana 30 de gestación. Y el estadio 4, entonces, es cuando tengo un peso fetal estimado menor al 10%, cuando presento alteraciones en el registro cardiotocográfico del bebé, o porque presento un flujo diastólico reverso en el istmo aórtico. Y el seguimiento de esta es cada 24 horas, o sea, cada día. Lo hacemos, hay que desembarazar a la semana 26 de gestación, ¿sí? Y hay que hacerlo por cesárea. Y el seguimiento, bueno, se puede cada 24, pero cada 12 a 24 horas. Ahí me equivoqué, ese pedacito. Entonces, eso es lo que debemos tener súper en cuenta. Ya vamos a ver en la siguiente tabla cuál es el RCI. Y mis notas también.